Embarazo y metabolismo de los carbohidratos, presentado por Tatiana Rendón, Camila Castrillón y Dana Rodríguez. La producción y regulación de la glucosa, así como el balance neto entre los requerimientos de cada sistema orgánico, son los que determinan las vías metabólicas requeridas en la producción de energía. Durante el embarazo normal, la glucosa y los combustibles metabólicos son suministrados al feto de una manera bien regulada. La diabetes en el embarazo es una de las principales causas de alteración en el metabolismo materno, afectando la glucorregulación y el desarrollo fetal. En el presente artículo se hará énfasis en el metabolismo de carbohidratos y los principales procesos para la producción de energía mediante el uso de estas biomoléculas durante el periodo gestacional. Las proteínas, los ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos son los que conforman los 4 grupos mayores de biomoléculas. Tenemos que los carbohidratos son los que conforman la mayor parte de materia orgánica en el planeta, sirviendo como reservas de energía, combustibles, intermediarios metabólicos, componentes de ácidos nucleicos y elementos estructurales en la pared celular de bacterias, plantas y exoesqueletos de artrópodos. Los carbohidratos químicamente se pueden definir como grupos de aldehídos o cetónicos con múltiples grupos hidroxilos, donde la glucosa es el centro de todo su metabolismo y funciona como fuente universal de combustible para la célula humana y como fuente de carbono para muchos otros compuestos. Por otro lado, cuando los carbohidratos se unen con proteínas y lípidos, forman moléculas complejas que son capaces de garantizar la vida en organismos vivos y están presentes también en superficies celulares para reconocimiento célula a célula. Otros azúcares presentes en la dieta, principalmente fructosa y galactosa, son convertidos a glucosa o intermediarios del metabolismo de la glucosa, y así esta funciona como precursor fundamental de compuestos no carbohidratados, los cuales son lípidos, donde se encuentran los ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroideas y por otro lado aminoácidos y ácidos nucleicos. Es importante recordar que no pueden ser sintetizados a partir de glucosa en humanos, solo aquellos compuestos sintetizados a partir de vitaminas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales. Absorción y distribución de azúcares. Los carbohidratos son digeridos en el intestino materno, a través de enzimas pancreáticas e hidrolasas, y como productos finales se obtienen de glucosa, de galactosa y de fructosa, los cuales son absorbidos luego por enterocitos del duodeno y yeyuno. La absorción de la glucosa es llevada a cabo por 2 vías. Primero, por transporte con sodio del lumen intestinal al enterocito, donde se presenta consumo de energía, y 2, por transporte facilitado mediante el transportador GLUT2 a la sangre. Acá no se presenta gasto de energía. La absorción de la galactosa es llevada a cabo por el mismo mecanismo de la glucosa. Y por otro lado, la absorción de la fructosa es mediante difusión facilitada, donde ingresa y abandona las células absortivas del epitelio intestinal mediante el transportador GLUT5, el cual lleva al torrente sanguíneo. El transportador GLUT5 también funciona con glucosa, pero tiene más afinidad con la fructosa. Por razones aún desconocidas, la fructosa se absorbe a mayor velocidad cuando es ingerida como sucrosa que cuando se ingiere sola, una de las razones fundamentales para evitar la sucrosa y preferir así el consumo de frutas o zumos de frutas cuando se recomiendan ciertos tipos de dieta para reducción de peso. Por otro lado, las propiedades de los transportadores de glucosa varían dependiendo del tipo de tejido. En el hígado, la Km para el transportador de glucosa es relativamente alto, comparado con el de otros tejidos, favoreciendo así el flujo neto de glucosa hacia el interior del hígado cuando la concentración de glucosa sanguínea se incrementa después de la ingesta de alimento o la salida cuando los niveles en sangre disminuyen. Finalmente, cuando se tienen niveles de glucosa entre 18 y 54 miligramos sobre decilitros, se produce respuesta hipoglucémica con signos característicos, los cuales son el resultado de la disminución en el aporte de glucosa al cerebro. Almacenamiento y utilización de reservas energéticas. Durante la alimentación, el hígado almacena energía en forma de glucógeno y triglicéridos. Los últimos serán almacenados finalmente en el tejido adiposo.
Durante el ayuno, la glucosa y los cuerpos cetónicos son liberados. La regulación o mantenimiento normal de los niveles de glucosa en sangre dependerán del correcto funcionamiento de los sistemas enzimáticos y cofactores que ayudan a llevar a cabo la ruta conocida como gluconeogénesis. Adecuado suministro de sustratos gluconeogénicos tales como aminoácidos, glicerol y lactato. Un adecuado suministro por parte de la beta-oxidación de los ácidos grasos con el fin de poder sintetizar glucosa y cuerpos cetónicos. Y un funcionamiento normal del sistema endocrino para integrar y regular todo este proceso. Las mayores señales que controlan la transición entre la alimentación y el ayuno son los niveles de glucosa, insulina y glucagón, los cuales se verán influenciados directa e indirectamente por las enzimas que regulan el metabolismo hepático de los carbohidratos y lípidos, por lo que orientarán el flujo metabólico hacia el almacenamiento o la liberación de energía. Homeostasis de la glucosa. La homeostasis o autorregulación de la glucosa se divide en tres grandes fases: la fase absortiva, la fase postabsortiva y la fase de ayuno. Durante la fase absortiva, la glucosa sanguínea se deriva de los carbohidratos exógenos. Esto dura entre 3 a 4 horas después de la ingestión. Las concentraciones de insulina y glucosa se elevan mientras que las de glucagón disminuyen. La glucosa que excede las demandas energéticas es almacenada como glucógeno en hígado y músculo o convertida a lípidos y almacenada en tejido adiposo. Esta es la única fase durante la cual el hígado es un usuario neto de glucosa y se realiza poca gluconeogénesis. Después sigue la fase posabsortiva, donde la insulina baja, el glucagón se incrementa y el hígado empieza a producir glucosa. El glucógeno presente en el hígado después de una noche de ayuno es suficiente para cubrir los requerimientos energéticos solo durante mediodía. El mayor usuario de glucosa durante esta fase es el cerebro, aunque hay otros consumidores obligados como los glóbulos rojos y la médula adrenal. Por otra parte, los músculos y el tejido adiposo usan una cantidad menor de glucosa que la usada en la primera fase. Por último se encuentra la fase de ayuno, que comienza inmediatamente después de una noche de ayuno fisiológico. La gluconeogénesis reemplaza progresivamente al glucógeno como mayor fuente de glucosa sanguínea. Los depósitos de glucógeno se agotan en un estado temprano. El cerebro no comienza a utilizar todavía los cuerpos cetónicos, ya que esto sucederá cuando el ayuno se encuentre avanzado. Durante el embarazo hay varias adaptaciones metabólicas. Primero, las que se presentan durante el primer y segundo trimestre. Durante el primer y segundo trimestre se presenta la hiperfagia materna. Esto quiere decir que hay un gran consumo de alimentos, lo que estimulará el aumento de peso y el depósito de grasa, el incremento de índice de masa magra, un incremento en los niveles de leptina e insulina séricas. Y también la sensibilidad de los tejidos a la insulina es normal o se encuentra aumentada debido al consumo de glucosa por la placenta y al crecimiento fetal. La madre se encuentra predispuesta a la hipoglicemia del ayuno. Por último están las adaptaciones metabólicas ocurridas en el tercer trimestre de embarazo. Durante este trimestre, la sensibilidad de los tejidos maternos a la insulina disminuye, lo que promueve la lipólisis y la cetonemia. Esto quiere decir un nivel alto de cuerpos cetónicos en sangre, así como la hiperglucemia postprandial. Todo esto deriva en una mayor oferta de nutrientes al feto. Hay menor utilización de glucosa por los tejidos maternos a pesar del aumento de la insulina. El transporte placentario de nutrientes estimula la elevación de insulina fetal, lo que promueve el crecimiento del feto mediante el incremento de tejido graso y el aumento de las reservas de glucógeno hepático. El desarrollo de la resistencia materna a la insulina coincide con cambios en el sistema endocrino, como incrementos en las concentraciones séricas de las hormonas lactogénicas, prolactina y lactógeno placentario, y la hormona del crecimiento placentario humano. Los lactógenos y los somatógenos reducen la sensibilidad a la insulina, provocando hiperinsulinemia. Estimulan la replicación de células beta, que son las células pancreáticas que sintetizan la insulina, y tras la transcripción del gen de la insulina y la secreción de dicha hormona. La disminución de la glucosa se debe a varios factores como son la dilución, una mayor utilización o una producción insuficiente. Los mecanismos que conducen a una mayor secreción de insulina durante el embarazo son un aumento de la masa celular de las células beta y otras razones nombradas anteriormente.
El lactógeno placentario es producido por la placenta. Su función consiste en modificar el metabolismo de las mujeres durante el embarazo para facilitar el aporte de energía al feto. Es detectada a partir de la tercera semana después de la ovulación. Su nivel aumenta de forma progresiva durante el embarazo. Dentro de sus funciones se encuentra estimular la secreción de las glándulas mamarias, inducir la ingestión de glucosa, inhibir la gluconeogénesis, aumentar el nivel de insulina y de ácidos grasos libres por el aumento de la lipólisis. 4 horas después del alumbramiento, el lactógeno placentario humano vuelve a estar en niveles indetectables. Ahora, en el transporte placentario de glucosa, vamos a observar que la glucosa se encuentra permanentemente a disposición en la circulación materna y cruza a través de la placenta mediante un sistema de transporte que se une a las moléculas de glucosa, pero que es muy selectivo. Es por esto que la transferencia se determina por el gradiente materno-fetal, el flujo sanguíneo en ambos lados y la morfología de la placenta. Los transportadores de glucosa placentarios son independientes de la insulina. Es por esto que la insulina solo puede alterar la transferencia de glucosa indirectamente, causando cambios en los niveles arteriales de la glucosa en el feto o en la madre. Hay que tener en cuenta que la cantidad de glucosa que va a ingresar al feto es muy selectiva, ya que la placenta solamente toma la cantidad de glucosa que necesita. Entonces, para que ocurra la difusión placentaria de glucosa, hay que pasar primero por 2 tipos de transportadores, el GLUT1 y el GLUT3. El transportador de glucosa GLUT1 se expresa en las vellosidades del lado materno de la placenta, el sinciciotropoblasto, el citotrofoblasto y el endotelio del lado fetal de la placenta. Así pues, se permite el transporte facilitado de la glucosa desde la madre hacia el feto. Entonces, de esta manera, el endotelio de las arterias umbilicales y sus ramas expresan el transportador GLUT3. Este tiene una función muy específica, y es que remueve la parte de la glucosa que la placenta, como lo dije anteriormente, va a seleccionar, que cree que es la que el feto necesita, y entonces se incrementa aún más la tasa de transporte materno-fetal de la glucosa. Debido a que en la unidad feto-placentaria y en el metabolismo energético materno, la leptina ha surgido últimamente como un factor metabólico muy importante, creemos pertinente abordar el tema. La leptina es una hormona que se produce inicialmente por las células del tejido adiposo. Los niveles que circulan de la leptina son proporcionales a la masa del tejido adiposo. Los receptores de leptina están en muchos tejidos. Esta hormona ejerce sus efectos directamente sobre el sistema nervioso central, modificando el metabolismo energético. ¿En qué manera? Disminuye la ingestión de alimento, incrementa el gasto de energía y así también disminuye la eficiencia metabólica. Varios tejidos, entre ellos el epitelio de la glándula mamaria, la placenta, el fundus gástrico y el músculo, pueden producir leptina. Además de esto, se ha encontrado que la leptina aumenta el transporte de aminoácidos de la madre hacia el feto a través del sinciotrofoblasto. Los niveles de leptina en el segundo y el tercer semestre del embarazo pueden llegar hasta el 150% e incluso al 200% de los niveles encontrados durante el primer trimestre o en mujeres no gestantes. Sin embargo, la placenta es una fuente significativa de leptina que circula en la madre. Entonces se puede decir que los niveles de leptina materna significan la sumatoria de los que produce la madre en el tejido adiposo y los que se producen en la placenta. La leptina que se sintetiza en la placenta se libera principalmente a la circulación materna y a la circulación fetal, pero en la madre se encuentran valores más bajos. Asimismo, los niveles de leptina en sangre del cordón umbilical están generalmente correlacionadas con el peso fetal. Las concentraciones más altas de leptina en la sangre arterial comparadas con la sangre venosa muestran que los niveles de leptina en sangre del cordón reflejan la producción de leptina fetal. Se podría esperar que durante este mismo tiempo se presentaran bajos niveles de leptina, dado que esta hormona
incrementa la ineficiencia metabólica y también disminuye la ingesta de alimentos. Pero parece que en el embarazo, así como en la obesidad o en algunas condiciones que se caracterizan por niveles altos de la leptina, es un estado de resistencia a la misma, y por esto la hiperleptinemia podría ser una situación compensatoria. Asimismo, esta condición se suele asociar al sobrepeso y a la obesidad materna, que puede aumentar el flujo transplacentario de los aminoácidos maternos y puede causar macrosomía fetal, que se observa en el grupo de mujeres embarazadas con diabetes mellitus gestacional y el sobrepeso. En el embarazo hay una fase inicial anabólica o conocida como de depósito y una fase final que es predominantemente catabólica. En esta fase hay un periodo inicial de depósito de grasas y un periodo donde disminuye el almacenamiento y se activa la utilización de estas mismas. La resistencia a la insulina en el embarazo lleva a efectos contrainsulínicos de las hormonas placentarias, que son el cortisol, la somatomamotropina, la coriónica y la hormona de crecimiento placentaria humana. Estos efectos contrainsulínicos inhiben el ingreso de la glucosa a las células, la síntesis del glucógeno, la glicólisis y la lipogénesis. En las últimas 10 semanas de la gestación, encontramos que el glucógeno que se está formando a partir de la glucosa materna se deposita en el hígado del feto, bajo la influencia de la insulina. Y por último, en el nacimiento, como ya ha cesado el suministro de glucosa por parte de la madre, en el recién nacido se produce una caída fisiológica temporal de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, incluso en los bebés que son lactantes normales y muy saludables. Este descenso envía una señal para liberar el glucagón desde el páncreas del bebé, lo que estimula la glucogenólisis, que permite que se igualen las cantidades de glucosa en la sangre. Entre las complicaciones que encontramos en el embarazo, cabe resaltar a la diabetes. Las mujeres que padecen de diabetes las podemos dividir dentro de 3 grupos. Primero, encontramos a las mujeres diabéticas propiamente dichas, es decir, a las mujeres que sufren de diabetes o han sufrido de diabetes antes del embarazo. En el segundo grupo están las mujeres que desarrollan la diabetes durante el embarazo, haciendo referencia a una diabetes gestacional. Y en el tercer grupo están las mujeres en las cuales la intolerancia a la glucosa es excesiva, pero no son propiamente dichas unas mujeres diabéticas. Se debe tener en cuenta la tendencia a la hiperglucemia postprandial fisiológica del embarazo o el estado de tolerancia a la glucosa, pero ante todo debemos de recordar que los factores de riesgo para la presentación de un espectro de intolerancia a la glucosa, el cual puede aparecer después de la segunda mitad de la gestación, con implicaciones propiamente patológicas, dependen de la edad de la mamá, de la historia familiar de diabetes, de los factores étnicos y de la obesidad. Asimismo, la hiperglucemia materna lleva a la hiperglucemia fetal, aumentando la producción de factores que estimulan el crecimiento del feto placentario por el aumento de los transportadores de glucosa en la membrana basal del sincitio trofoblasta, lo que puede ocasionar, primero, macrosomía, que se refiere a un recién nacido con un peso por arriba de lo normal. Segundo, a organomegalia, el agrandamiento anormal de los órganos. Tercero, a la eritropoyesis incrementada, que se refiere al aumento de glóbulos rojos. Y por último, la disminución de la producción del surfactante, lo que provoca la enfermedad de la membrana hialina, en la que hay falta de desarrollo de los pulmones del recién nacido. Además de esto, también hay complicaciones en el parto vaginal, lo que lo hacen muy traumáticos. Hay cardiomiopatía hipertrófica con hipertrofia septal, hepatomegalia y también hipoglucemia neonatal. Asimismo, como lo dijimos anteriormente, el sobrepeso también influye en la macrosomía del feto.